Buenas noches, mis hermanas. Un gusto de nuevo poder reunirme con ustedes alrededor de la mesa del Señor. Ha sido una tarde bien lluviosa acá en Montería, muchísimos truenos, pero bueno, gracias a Dios, hace unos pocos momentos paró y espero que eso no interfiera ni con nuestra señal, ni con todo lo que tiene que ver con la logística de la transmisión. Habiendo dicho eso, de nuevo quiero agradecerles el hecho de que ustedes me estén acompañando en esta noche y quería también al mismo tiempo iniciar recapitulando un poquitito lo que vimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando de la importancia de nuestra identidad, de saber quiénes somos, porque de ahí se van a desprender cómo vamos a actuar y cómo vamos a caminar en esta vida, quiénes en verdad nosotras seamos, las mentiras o las verdades que nosotros abracemos con relación a nuestra identidad. Y estábamos diciendo en la pasada reunión que si nuestra identidad no brota de lo que nosotras somos en Cristo, necesariamente va a tener su fuente en otras cosas, cosas que la semana pasada dijimos que son cosas como la riqueza, como la apariencia, como tu estatus, como tu casa, como tu familia, cosas que entre comillas pueden ser muchas de ellas muy buenas, pero que son realmente las fuentes equivocadas. También dijimos que todas esas cosas que están aparte de quienes nosotras somos en el Señor, todas esas cosas siempre van a tender a esclavizarnos. Cada una de esas cosas que nosotros persigamos y con las que nos identifiquemos, siempre van a tratar de tiranizarnos, en el sentido de que siempre tenemos que estar trabajando, esforzándonos para que esas cosas permanezcan en nuestras vidas, para que no se vayan. Y por lo tanto, nosotros vamos a terminar agotadas, fatigadas y frustradas. Mientras que cuando nosotros colocamos y dejamos que sea el Señor esa fuente de nuestra identidad, cambian completamente todas las cosas. ¿Por qué? Porque ya no depende de nuestro esfuerzo. Ya podemos empezar a descansar en su gracia. Porque ya no es de lo que nosotros hagamos, es de lo que Él ya hizo por cada una de nosotras. Y ahí es donde nosotros empezamos a encontrar libertad y plena satisfacción, porque realmente estamos encontrando el verdadero significado, la razón de ser de nuestras vidas. Y encontrándonos, dijimos la semana pasada en Efesios capítulo 1, encontrándonos en Él, en todas las cosas que Él ganó para cada una de nosotras en la cruz, que están escritas en el libro de Efesios en pasado. Cada una de esas cosas nos van a ayudar a que nosotras podamos vernos reflejadas en su obra, para que nosotras podamos vernos revestidas y cubiertas de ese amor y de esa gracia que no tienen ningún punto de comparación. Cuando nosotros encontramos ese significado, de nuevo, nosotros vamos a encontrar el valor real que tienen nuestras vidas. Por el precio que Él pagó por nosotros, vamos a encontrar un propósito, porque ya nuestra vida va a estar dirigida en torno a una meta, vamos a encontrar una mayor significancia, porque es Él nuestro real significado, y en últimas vamos a tener un futuro glorioso y eterno, que es lo más lindo. Entonces quería simplemente recapitular un poquitito lo que vimos la semana pasada para empezar a conectar. Y hoy de lo que quiero estar hablándoles es acerca de cómo aterrizamos ese concepto de la identidad que nosotros empezamos y queremos empezar a vivir, esa identidad que el Señor quiere darnos en Él, en Cristo, en lo que Él hizo, en la obra que Él realizó en la cruz por nosotros, en todas aquellas cosas y bendiciones espirituales que Él ganó y de las que nosotros, como dice el apóstol Pablo, tenemos que asirnos cada día esa porción de gracia para arrebatar, tomar allá del cielo esas cosas que el Señor ya ganó hace mucho tiempo en la cruz para cada una de nosotros. Entonces, empecémoslo a aterrizar. Y de lo primero que yo quiero hablar es que una de las maneras en que el Señor quiere aterrizarlos es hermoseándonos, dándonos su hermosura, porque no es nuestra hermosura, sino su hermosura
la que el Señor quiere venir a impartir en cada una de nosotras. Quiero leer una frase que habla muy bien de lo que vamos a estar charlando en la noche de hoy. Es una frase del pastor Alistair Begg, quizás para ustedes empieza a ser familiar. Es uno de mis pastores favoritos, me encanta oírlo cada mañana, yo desayuno con él. Él dice: a través de los corredores del tiempo, nuestro Señor Jesús descendió, nos miró, nos compró, nos aseguró pagando por nosotras el más alto de los precios, para que seamos suyas. Y hoy de lo que vamos a estar hablando básicamente es de eso, de esa historia de amor que se hizo real, que no quedó allá en lo etéreo, en el cielo, en las nubes, un amor etéreo, sino que fue un amor que se manifestó en entrega, que se manifestó en sacrificios. Y quiero, hermanas, que ustedes me puedan por favor acompañar. Vamos a leer 2 versículos del profeta Ezequiel allá en el Antiguo Testamento. Por favor, si pueden buscar, es uno de los profetas mayores, Ezequiel, y vamos a encontrar el capítulo 16. Ezequiel capítulo 16. Les voy a dar un momentito para que ustedes puedan encontrarlo. Ezequiel de nuevo capítulo 16. Y como les dije, mientras que ustedes lo buscan, es una historia preciosa de amor. Es una historia que aquí nos describe el profeta de una manera muy simbólica, muy poética, pero que al mismo tiempo es muy real y muy aterrizada de qué es lo que Dios se propone hacer en nuestras vidas, lograr en nuestras vidas, sacar de nuestras vidas, porque hay propósitos eternos en toda esa historia de amor, y esa historia de amor tiene un comienzo y también va a tener un final feliz, en donde Él va a ser absolutamente glorificado a través de la vida de cada una de nosotras como sus hijas. Entonces espero que ustedes ya lo hayan buscado, mis hermanas. Quiero pedirles el favor, si ustedes pueden, que después puedan leer todo el capítulo para entender todo el contexto. Es un contexto de mucha tristeza en donde el Señor tiene un reclamo para su novia. Pero en medio de ese reclamo, Él empieza a mostrarles la razón de ese reclamo, y es el amor tan profundo, incondicional, que Él nos ha dado. Y quiero que vayamos, si ustedes pueden acompañarme, al versículo 6. Dice así la Escritura: y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas sucia en tu sangre te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Y el versículo 8 dice: y pasé otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Les voy a hablar más o menos en forma general cuál es el contexto de este pasaje, de esta primera parte de este pasaje. Es la descripción de una manera, como les dije, muy simbólica de lo que el Señor había hecho por su pueblo, de lo que en el Antiguo Testamento el Señor había hecho por Israel. Pero es una historia que ha trascendido y nosotras vamos a verlo, porque lo vamos a ver la vueltita más tarde. Ustedes van a ver que en el Nuevo Testamento esa misma historia la encontramos. Y entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo el Señor? El Señor empieza a decir que cuando nosotras nacimos, nadie se compadeció de nosotras, que fuimos arrojadas a la arena en el desierto y nadie tuvo compasión ni misericordia de nosotros para venir y envolvernos en pañales, como lo haría cualquiera con un niño. Nadie fue movido a misericordia, nadie tuvo compasión, y es cuando el Señor pasa por enfrente de esa bebé y pronuncia palabras, y pronuncia esas palabras preciosas del versículo 6. Y pasé yo junto a ti y te dije, vive. Él empezó a cantar una canción de amor
La canción de amor que nosotros encontramos en el libro del Cantar de los Cantares, una canción de amor como con la que iniciamos esta transmisión, pero es una canción de amor que va describiendo cómo el amor de Dios empezó a llevar adelante todo un proceso en la vida de su novia, de una bebé, hasta ataviarla y llevarla a un punto en que ella estaba absolutamente preciosa, no con sus cosas, sino con las cosas, los adornos, el ajuar que el novio había preparado para ella. Entonces ustedes ahí pueden ver esa descripción de que primero nos lavó con agua, y eso en el Nuevo Testamento el agua siempre ha sido usada como un símbolo de la palabra del Señor. Después dice que nos ungió con aceite, que habla muchísimo acerca de la obra del Espíritu en nuestras vidas. Dice que nos vistió y en el Nuevo Testamento eso habla de que nosotros tenemos que vestirnos de ese nuevo hombre creado en Cristo Jesús, conforme a su semejanza, a la semejanza de su Creador. Habla también de que nos calzó, porque Él nos ha calzado con el apresto del Evangelio, que nos atavió y nos cubrió con sus adornos, que puso brazaletes en nuestros brazos, que puso zarcillas en nuestras orejas, puso zarcillos en nuestra nariz, que nos dio diadema, que nos vistió con unos vestidos de seda bordada, telas escogidas. Todo eso es un simbolismo y tiene una trascendencia a lo que Jesús hizo en la cruz para ataviarnos y para vestirnos, para hermosearnos con su hermosura. Así, ustedes pueden después leer versículo 14. Dice que después de haber hecho todo eso, el amor de Dios, cubriendo su desnudez, cubriendo su vergüenza, que habla de nuestro pecado, de nuestras falencias, de que nos quedamos cortos y que nunca por nuestras propias fuerzas vamos a poder, después de habernos cubierto y habernos ataviado y habernos adornado. Dice ahí en el versículo 14 que salió su renombre entre las naciones a causa de esa hermosura, porque era una hermosura perfecta. Perfecta, ¿por qué? Lo dice el versículo: a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. Sobre ti. Entonces es una historia de amor que nos habla de un amor que lo entregó todo, que ha preparado todo, que ha provisto todo, para que nosotras podamos ser completamente embellecidas con su belleza, hermosas con su hermosura, no con la nuestra. No con la nuestra, mis hermanas, porque la nuestra y nuestro concepto de belleza no tiene nada que ver, no tiene nada que hacer con el concepto de belleza del que nosotros estamos hablando. La hermosura y el significado de esa hermosura que Él ha puesto sobre nosotros es muy distinto al nuestro. Si nosotros miramos nuestro concepto de hermosura, nosotros siempre vamos a mirar la apariencia externa. Dios, cuando a su mente viene la idea de hermosura, nunca está pensando en algo externo, sino que está pensando en algo interno, nuestro corazón. Acuérdense que el Señor dijo: Dios no mira la apariencia como la miran los hombres, mira el corazón. Nuestra hermosura, mis hermanas, humanamente hablando, es una hermosura que es absolutamente temporal, mientras que la hermosura que Él nos ofrece es una hermosura que es eterna. La hermosura temporal, con el paso del tiempo, va a empezar ¿a qué? A difuminarse, empieza a desaparecer con el correr de los días, y por más que nos esforcemos por mantenerla y por retenerla, se sale como agua en nuestras manos. Mientras que la hermosura del Señor, en la medida en que Él obra y pasan los días de nuestra vida y el Espíritu de Dios y la palabra del Señor empiezan a encontrar su cabida
y a correr por en medio de nosotros, es una hermosura que se va perfeccionando, que cada día es más hermosa, más perfecta, es completamente diferente. La hermosura del mundo es una hermosura que nos esclaviza, porque como les dije, siempre estamos pendientes de qué más podemos hacernos para no lucir viejas, para permanecer con una belleza fresca y lozana. Pero la hermosura que el Señor nos ofrece es una hermosura que Él se encarga cada día de hacerla nueva cada mañana, como lo dice el salmista. Se perfecciona, nos vamos revistiendo de ese nuevo hombre. En el Antiguo Testamento yo les he estado diciendo, todos esos simbolismos tienen una trascendencia. ¿Cómo nosotros podemos entender el proceso en que el Señor quiere llevarnos de hermosear? Quiero y les traje un ejemplo, algo que es muy valioso y que yo atesoro no solamente en mi corazón, pero que también lo tengo muy bien guardado en mi closet. Ocupa un lugar muy especial en mi vida. Ustedes ven que está aquí. Este es un vestido de novia. Es el vestido de novia que usó mi hija cuando se casó hace 4 años. Es un vestido precioso. Es una tela bordada, recamada. Cada detalle muestra cuidado, amor. Y eso es. Yo quiero que tengas esta imagen y que nunca la dejes desvanecer en tu mente y en tu corazón. Esto es lo que el Señor está haciendo y esto es lo que el Señor se propuso a través de los tiempos. Ese es el propósito de Dios. El preparar una novia para presentársela a sí misma, blanca, resplandeciente, sin mancha, sin arruga, para presentársela a sí mismo. Dice la Escritura que Él nos tomará a sí mismo, se tomará a sí mismo. Y es que Él viene por nosotras, pero viene por el fruto de esa hermosura que Él ha podido depositar a través de nuestros años y de nuestros días. Él viene por ese atavío, por esa novia. Es un propósito que tuvo desde el principio y que va a tener su cumplimiento allá en el final. Acuérdense en Apocalipsis, el día de la gran boda del Cordero, donde el Cordero va a venir y va a encontrarse con su amada y van a casarse. Ese es el propósito. Y la Biblia es más grande todavía en ampliarnos ese concepto de cómo va a ser esa novia. Esa novia va a estar conformada por gente de toda nación, de toda lengua, de todo pueblo. Porque el alcance del amor de Dios es universal, mis hermanas. Él viene por su pueblo y está formándolo y está trabajando en cada una de nosotras para ataviar esa novia y para que esa novia esté lista, vestida, sin mancha, sin arruga, preparada para cuando llegue ese día, para cuando llegue el día en que nosotras nos podamos casar con el Cordero. ¿Cómo lo hace? Yo les dije que lo primero es Colosenses capítulo 3. Quiero que simplemente tú lo anotes ahí y después lo lees. Habla de menciona 3 palabras que son claves en ese proceso de hermosearnos. 1, despojémonos. El apóstol Pablo dice, despojémonos de ese viejo hombre, de esa naturaleza que ha sido absolutamente corrompida y vistámonos de ese nuevo hombre creado en Cristo Jesús, que es como su imagen, que es su semejanza. Así es, cada vez que nosotros en nuestro diario caminar decidimos, yo en esta acción, yo en esta situación, me despojo de ese hombre viciado y corrupto y me visto de la semejanza de mi Cristo, es que Él va poquito a poco vistiéndonos y adornándonos. ¿Cómo lo hace? Entremos ya a un plano mucho más concreto
Hemos estado hablando de lo general, hemos estado hablando de ese propósito, hemos estado hablando de esa historia de amor, de lo que el Señor va a sacar de todos estos siglos a través de las edades, y es esa hermosa novia preciosa para presentársela a sí mismo delante del Padre, que va a traer toda la gloria a Él. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo Dios nos hermosea? Hay un solo camino para que el Señor empiece a colocar su hermosura y a vestirnos de Él. Y es el mismo camino que Él tomó, no hay ningún otro. ¿Cuál es ese camino? Ese camino es el camino de la cruz, mis hermanas. No hay otro camino, no existen ni podemos buscar otro tipo de atajos. Él nos lo mostró de una manera clara. En la tentación, el enemigo de Dios vino para tratar de convencer a Cristo de que tomara otra senda, una senda que va a ser mucho más ancha, que va a ser mucho más fácil. Una senda en donde el enemigo lo que lo estaba invitando era a vivir para sí mismo, alejarse de Dios y seguir de una manera amplia los deseos de su corazón. Él le dijo, no, ninguna de las tentaciones, ni la gloria de este mundo, ni la adoración de este mundo, cautivó el corazón de Dios. Porque Jesús tenía unos planes y su mirada estaba puesta en glorificar al Padre. No fue para Él una opción. No fue para Él una opción tampoco, y no existe otro camino para nosotros. Acuérdense de esa noche, cuando el Señor Jesús estaba a punto de ser arrestado, allá en el jardín en Getsemaní. Su alma estaba angustiada en gran manera. Estaba empezando a acercarse la hora en que Él iba a ser arrestado, iba a pasar por toda esa crucifixión, por todo ese proceso, por toda esa cantidad de torturas. Y estando allí, Él clamó en su angustia, Padre, si hay alguna otra forma, muéstramela, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Qué pasó? El Padre le dijo, no hay otro camino. Y cada una de nosotras, nuestro Padre allá en el cielo nos va a decir, no hay otro camino. Y si nosotras decidimos tomar la decisión que tomó Cristo, el Padre, cada vez que nosotros tomamos, porque es una decisión que no tomamos solamente una vez, es una decisión que tenemos que estar tomando a diario y muchas veces en ese día a día, de abrazar, de asirnos de esa cruz. Pero trae un fruto lindo, porque cuando el Señor entregó su vida en la cruz, el corazón del Padre encontró toda la complacencia en Él. El corazón del Padre recibió la gloria que Jesús quería entregarle. Y cuando yo digo que nosotros estamos abrazando la cruz, es un camino que no es fácil. Es una senda que, como lo dice la Escritura, es una senda estrecha, la que nosotros tenemos que empezar a caminar. Quiero mencionarles que esa senda estrecha en la vida de Jesús está claramente explicada en el capítulo 53 del libro de Isaías. El libro de Isaías es el evangelio del Antiguo Testamento, porque fue el profeta que más habló acerca del Mesías. Y en el capítulo 53, el profeta describe claramente cómo Jesús tomó esa cruz. Y quiero que entendamos algo, mis hermanos. Cuando nosotros hablamos de la cruz, muchas veces nosotras estamos pensando generalmente en que la cruz fue el momento, Jesús la tomó desde el momento en que fue arrestado y pasó por toda esa pasión y entregó hasta entregar su vida allí, colgado en el madero de la cruz, derramando gota a gota su vida por amor a nosotros. No, hermanas, nos quedamos corticos y ese es nuestro concepto de la cruz. La cruz de Cristo y para Cristo empezó en la eternidad, cuando sentados allá, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él dijo, yo voy a ser ese cordero que, como Pedro lo menciona, fue escogido y separado desde antes de la fundación del mundo para el perdón de nuestros pecados. Y ese cordero
tomó forma humana, despojándose de toda su gloria, de todos los privilegios que tenía como Dios. Y en medio de ese despojamiento vino aquí a la tierra, un lugar absolutamente ajeno a Él, porque esta tierra es un lugar completamente extraño a lo que es su naturaleza como Dios, en su santidad, en su perfección, en su hermosura. Era todo lo opuesto. Y Él vino y estuvo acá 33 años por nosotros. Y no solamente eso, Filipenses capítulo 2 nos dice que Él fue hecho hombre, pero hasta ahí no paró la cruz. La cruz siguió profundizándose y Él se hizo siervo de nosotros. No solamente tomó la forma de hombre, sino que vino para servirnos, no para servir, dice la Escritura. No vino para ser servido, sino que vino para servir en una actitud de completo despojamiento, en una actitud de completa humildad, de querer entregarlo todo por amor a nosotros. Y después dice, y haciéndose siervo, eso tampoco fue suficiente. La cruz para Cristo lo llevó a morir en un madero bajo la vergüenza de una cruz, que era la forma más abominable y más vergonzosa en la que cualquier hombre podía morir, bajo la que cualquier hombre podía ser sentenciado. Eran los criminales, lo peor. Eran los que eran sentenciados a la cruz. Y ahí estaba Cristo. Y si ustedes leen en Isaías capítulo 53, ustedes se van a dar claramente cuenta que Él fue un desechado entre los hombres, fue un varón de dolores. Nosotros escondimos de Él el rostro. No había parecer en Él, no había hermosura, no había nada atractivo, llamativo para los estándares de este mundo que pudieran hacer que nosotros le deseáramos. Pero es precisamente esa su hermosura, que Él no vino para satisfacer los estándares sobre los que el mundo nos ha esclavizado. Él vino para darnos libertad bajo los estándares del reino, del amor sacrificial que nos ofreció Dios a través del sacrificio de su Hijo. Entonces es hermoso poder nosotras empezar a descubrir todo eso. Cristo. Y quiero aquí empezar a hacer un paralelo entre lo que es Cristo y lo que fue Adán, y lo que significó la cruz para Cristo, y la diferencia entre ese primer Adán y Cristo, ese segundo Adán. Adán escogió su propia gloria por encima de la gloria de Dios. Adán escogió el vivir tomando todas las decisiones absolutamente en una independencia absoluta, rompiendo todo lazo con su Creador, echándole a un lado, alejándose de Dios. Adán escogió seguir sus propios intereses y satisfacer sus más profundos y malvados deseos, completamente al contrario. Pero Cristo, que es nuestro segundo Adán, escogió darle la gloria al Padre por encima de Él, querer recibir la gloria a Él, mientras caminó aquí entre nosotros. Jesús en su día a día decidió vivir una vida de obediencia y de dependencia a Dios, viviendo en una comunión íntima, estrecha. Él se sometió a vivir bajo los principios y los preceptos, los mandamientos de su Padre, a tal punto que su obediencia fue perfeccionada a través de cada una de las aflicciones en donde Él se negó y le dio paso a la voluntad de su Padre. Y ahí fue donde Jesús mostró ese deseo, el deseo de glorificar a su Padre y de que su vida fuera un sacrificio con olor grato, con olor fragante delante de su Dios, de Dios. Así que si nosotros queremos seguir a Cristo, que si nosotros queremos ser ataviadas con ese vestido de novia, que si nosotras
buscamos tener nuestra identidad en Cristo, nosotras tenemos que necesariamente seguir su ejemplo. No hay ningún otro atajo, como les dije, no hay ningún otro camino. Marcos capítulo 8, versículo 34, dice el Señor Jesús, y fue una invitación que Él nos dejó a todos los que íbamos a ser sus hijos. Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sencillo, mis hermanas, no hay que darle 3 vueltas. Tenemos que negarnos a nosotras mismas, tomar cada día nuestra cruz y seguirlo. Seguirlo en ese estilo de vida, porque para Cristo la cruz fue un estilo de vida en donde la abnegación, el sufrimiento, hicieron una gran diferencia. Para los que estamos en Cristo, las dificultades de la vida van a continuar. Si tú has escuchado otro evangelio, porque hay muchos evangelios que, entre comillas, no son realmente evangelios, hay muchos evangelios que promueven hoy en día el que nosotros tomemos la senda ancha, pero nosotros sabemos, porque la Biblia nos dice que hay un solo camino y que hay una sola senda que nos va a conducir a la complacencia del Padre, y es la senda de la cruz, el camino estrecho, el camino que no va a ser fácil para nosotras. Y nosotros vamos a tener que enfrentarnos. El hecho de que nosotros seamos cristianas, mis hermanas, no nos va a eximir de las dificultades que tiene la vida. Desde pequeña yo siempre he escuchado a los mayores decir la vida es difícil. Y sí, hermanas, en la medida en que nosotras vamos viviendo nuestra vida nos vamos dando cuenta de que esa es una realidad. La vida es bien difícil y nosotras en nuestro caminar nos vamos a encontrar con situaciones muy complicadas. Vamos a tener que enfrentar dolores, fracasos, desprecios, vituperios, menosprecios, igual que los tuvo que enfrentar nuestro Señor y nuestro Salvador. No hay ninguna cosa que nosotras en nuestra vida tengamos que enfrentar que Él no haya tenido que enfrentar mientras estuvo aquí en la tierra. Él enfrentó tiempos de muchísima escasez. Ojo acá, no estoy diciendo ni proclamando el evangelio de la pobreza. Él enfrentó momentos de muchísima escasez. Él enfrentó tiempos en donde tuvo que salir exiliado, refugiarse, perseguido. Él enfrentó dificultades en su familia, sus hermanos le tenían una envidia tremenda. Juan capítulo 7, se mofaban de él, le tenían envidia. Su mamá y sus hermanos creían en cierta manera que él estaba loco. Habiendo invertido su vida en esos 12, los 12 le traicionaron, le dejaron solo cuando él más lo necesitaba. ¿No se parece al diario y a la historia de cualquier ser humano? Estamos enfrentando la traición de nuestros amigos, la traición de nuestro esposo, la rebeldía de nuestros hijos, situaciones de escasez. Igual, por eso es que la Biblia dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote que sabe compadecerse. Pero ¿saben cuál fue la diferencia? Que cuando Jesús tuvo que enfrentar ese día a día, esas situaciones que venían y le golpeaban, Él decidió vivirlas y tomar una posición que yo le llamo, es mi esposo cuando yo llegué a Bangladesh me enseñó eso. Connie, en medio de las dificultades y del choque que tú estás viviendo, tienes que colocarte del lado del cielo, del lado de Dios y no del lado del enemigo. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, que para aquellos que amamos a Dios, todas las cosas, dice,
todas las cosas, las buenas, las malas y las regulares, las que nosotros hayamos provocado y las que hayan llegado a nuestra vida sin haberlas llamado. Todas esas cosas, Dios quiere que nosotras las tomemos y las llevemos a la cruz. Y en la cruz encontremos consuelo, en la cruz encontremos fuerza, en la cruz encontremos confianza, en la cruz encontremos perdón, porque todas las cosas, si nosotras las llevamos a la cruz y entendemos que están dentro del plan del cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas, Dios las va a usar. Todas esas cosas que quizás nos están oprimiendo, nos están machacando, moliendo, son esas cosas las que hacen de la misma manera que lo hicieron en la vida de Jesús, que nuestra vida despierte a su semejanza, que nosotros en cada decisión, en cada enfrentar cada situación, pegaditas, abrazadas de esa cruz, podamos ser y empezar a recibir su hermosura, mis hermanas, su hermosura, su carácter. Porque, hermanas, nosotras podemos en el final de nuestros días ofrecerle al Señor, sí, nuestro ministerio, sí, todas las cosas lindas que nosotros hicimos en nuestra vida, para nuestro hogar, para nuestro esposo, para nuestros hijos, para nuestras hermanas. Pero si nosotros lo hacemos o lo hicimos fuera de ese abrazar la cruz de Cristo, lo hicimos en nuestras propias fuerzas. Y realmente tenemos que ofrecer muchas obras, no fruto. Pero si nosotros abrazamos la cruz, si nosotras en nuestro día a día empezamos a caminar siguiendo sus huellas, de negarnos a nosotros mismos, de colocar la gloria del Padre por encima de nuestra gloria, de nuestra propia gloria, de colocar el interés de nuestros hermanos por encima de nuestros propios intereses, de buscar el bien del otro por encima del nuestro, nosotros estamos dejando que la semejanza de Cristo entre a nuestro corazón y con ese hilo de dolor empiece a bordar su semejanza, empiece a ataviarnos con esas joyas y esos adornos que no son otra cosa que el fruto del Espíritu de Dios: amor, gozo, benignidad, misericordia, mansedumbre, paz, longanimidad, dominio propio. ¿No fue eso lo que Cristo mostró? ¿No fue eso lo que le hizo atractivo? El mundo, mis hermanos, está cansado. No necesita otro líder religioso. No necesita otra figura que salga en preeminencia, como nos lo dicen muchos y muchos nos quieren convencer. El mundo no necesita palabras lindas. El mundo no necesita elocuencia humana. El mundo necesita ver los frutos de la imagen de Cristo en cada una de nosotras. Y es ese fruto al final de nuestras vidas lo que vamos a nosotros poder entregar y colocar a sus pies. Es esa la corona, la diadema que Él nos ha puesto. Su semejanza, su naturaleza, su compasión. Acuérdense, mis hermanas, cuando Cristo caminaba por todas esas calles de Galilea, de Palestina, de Samaria, cuando Él entraba a cada aldea, cuando Él tenía contacto con todas esas muchedumbres, o cuando estaba en lo secreto con sus 12, ellos vieron algo que fue completamente diferente. Una hermosura que no se puede fotografiar. Es una hermosura que no es de este mundo, que no se puede materializar, pero que se puede contemplar. Porque cuando esta gente menesterosa, cansada y agatada de la religiosidad, se acercaban a escuchar a Cristo,
encontraban en Cristo esa autoridad de una semejanza eterna, de una semejanza de su Padre. Por eso es que la Biblia dice en Colosenses que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Porque todos aquellos, por eso era que todas esas personas, las prostitutas, los ladrones, toda la gente que no había encontrado nunca su lugar, encontraron en Jesús, en ese amigo, esa respuesta del cielo para sus vidas. Encontraron su verdadera identidad en Él. Y eso era lo que atraía. Eso era lo que atraía a todas esas personas que se sentían y veían en Cristo esa hermosura que era como un imán. Porque la hermosura que quiere depositar Cristo en cada una de nosotros es una hermosura que bendice, es una hermosura que se proyecta en frutos, en misericordia. Cuando la gente cansada, enfrentando su pecado, su necesidad, se encontraban con los fariseos, encontraban juicio, no encontraban nada que les pudiera ayudar. Pero cuando ellos venían a los pies de Cristo, encontraban misericordia, encontraban compasión, encontraban perdón. ¿No es eso lo que todos nosotros estamos buscando? Eso es lo que el mundo está buscando. Y eso es lo que nosotros como la Iglesia de Cristo muchas veces no estamos ofreciendo, porque estamos ofreciendo religiosidad más no vida. Estamos ofreciendo cosas de afuera, más no de adentro. Estamos ofreciendo pautas, más no a Cristo. Y nuestro llamamiento, hermanas, porque yo les dije, hay una identidad y nuestra identidad es Cristo. Hay una significancia y es su hermosura resplandeciendo y amaneciendo cada día en nosotras. Hay un propósito y es que nosotras en la medida en que estamos hermoseando, en que somos hermoseadas, a esa misma medida de esa gracia que nosotras estamos recibiendo al ser hermoseadas, estamos dando gracia, hermoseando a otros, ayudando a otros a despertar a la semejanza de Cristo. Es algo completamente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a oír. Tenemos que llenar, y esa es la esperanza, esa es belleza con esperanza, porque esa es la esperanza que el mundo está buscando y que nosotros podemos ofrecerle. La esperanza que nos da el nacer cada día y el despertar, el ser revestidas de su hermosura, abrazando esa preciosa cruz que Cristo mismo también abrazó. Quizás, hermanas, la cruz, si la miramos por su cara, porque la cruz tiene dos caras, si la miramos por la cara, sí es un camino que nos va muchas veces a enfrentar al dolor y a la dificultad. Pero si tú le das la vuelta, es gloria. Gloria para el Padre, gloria para el Hijo, gloria para el Espíritu Santo. Es esperanza para un mundo perdido. Es luz para un mundo que está sumido en la más profunda oscuridad. Entonces, hermanas, ánimo, yo les animo a que cada día nosotras podamos encontrarnos, que nuestra oración sea la misma que hizo nuestro Señor Jesucristo estando allí en Getsemaní. Señor, que no se haga nuestra voluntad, sino que se haga la tuya. Que tú prosperes tu voluntad en cada una de nuestras vidas y que tú prosperes tu voluntad a través de cada una de nuestras vidas, para que al final de los tiempos nosotras podamos ser presentadas y Él pueda llevarnos como parte de esa hermosa novia, vestidas y ataviadas. Ya no seremos ni Connie, ni Shelly, ni Norma, y coloca tu nombre ahí, ya no seremos nosotras,
Ya vamos a estar completamente vestidas y ataviadas. Hermanas, es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. No hay ningún otro camino, no hay ninguna otra identidad que nos haga libres, que nos dé propósito, que nos dé significancia, que nos dé un futuro lleno de esperanza. Solamente el ser revestidas de Cristo, de su semejanza. Oremos, oremos mis hermanas. Señor, una vez más llegamos delante de ti para decirte, Señor, no nosotras, Señor, pero Cristo en nosotras. Que nuestro ser, Señor, nuestro hombre viejo, pueda cada día ir menguando para que ese hombre nuevo que es creado a la imagen de Cristo pueda crecer cada día en nuestras vidas. Para que cada situación, para que cada circunstancia, para que cada quebrantamiento, Señor, que nosotras tengamos que enfrentar en nuestras vidas, por tu gracia nosotros podamos decidir de la misma manera que decidió Cristo, sometiéndonos a tu voluntad, obedeciendo, dando paso a la obra y al obrar de tu Espíritu Santo, ajustando nuestras vidas cada día a tu palabra, negándonos a nosotros mismos. Porque como dice la Escritura en Marcos, Señor, capítulo 8, versículo 35, cuando nosotros perdemos nuestra vida, en verdad la estamos hallando en ti y queremos ser halladas en ti. Queremos vivir para ti, vivir para tu gloria, cumplir tus propósitos aquí en la tierra. Hoy te bendecimos, Señor, y encomendamos nuestras vidas al poder de tu gracia. Ayúdanos, Señor, ayúdanos cada día a asirnos de esa gracia y a proseguir en el camino de asir a Cristo como nuestra meta, como nuestro regalo, como nuestro bien más preciado. Te bendecimos en esta noche, Señor. Mis hermanas, con gusto, espero que tengan una muy linda noche y continuaremos en otra ocasión. Bendiciones.